Anterior entonces estuvieron conversando con el profesor Juan Diego acerca de la definición de momento, acerca de la definición de la suma de los momentos o el momento total sobre un cuerpo. Digamos que si usted tiene cualquier cuerpo acá, cuerpo arbitrario, y por acá tiene un sistema de coordenadas donde O representa el origen. Entonces cualquier fuerza que usted haga sobre este cuerpo en un punto arbitrario P, A, un punto A, entonces tendrá dos efectos. Entonces F implica dos cosas. La primera es una rotación, la segunda es una traslación. ¿De acuerdo? Los efectos de rotación y de traslación por separados ya los hemos estudiado antes. Entonces sabemos que las ecuaciones para la rotación son teta igual a teta sub 0 más omega t más alfa t cuadrado medios. Y las de traslación son idénticas reemplazando teta por x. Todo esto ya lo sabemos. Y estas, digamos que pueden ser las soluciones cuando la aceleración o las fuerzas son constantes, cuando no varían en el tiempo ni dependen de la distancia. Muy bien. Ahora, vamos a ver hoy que toda fuerza que se aplique sobre un cuerpo se puede reemplazar por una fuerza, por un sistema llamado fuerza par. Pero antes de eso, entonces vamos a ver que si este es, digamos, el vector posición sobre el punto A, pues el vector posición del punto A, entonces esta fuerza tiene algo llamado la línea de acción. Si usted aplica esta fuerza sobre cualquier punto de esta línea de acción, entonces va a tener los mismos efectos traslacionales y rotacionales que si la aplica acá. Esta línea de acción es una línea que es paralela a la fuerza. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, el brazo, imagino que Juan se los definió, el brazo respecto de un punto arbitrario O se define como una línea perpendicular desde el sistema, pues desde el punto de origen hasta la línea de acción. Este es B. Entonces, con esto usted puede definir el momento como R cruz F o como el brazo por la fuerza en la dirección perpendicular, en la dirección U, donde U es un vector perpendicular al plano de R y F. ¿Cierto? Esta es otra forma de definir. Contame. Ahí donde decís que B por F en la dirección de U, lo que pasa es que ya sabemos que B es perpendicular a la línea de acción de F, entonces B no saldría perpendicular a F. Dices que ya sabemos que F es perpendicular. No, ya sabemos que B es perpendicular a la línea de acción de F, pues a la línea de acción. Sí. Pero como sabemos eso, no podemos decir que B por F como también son perpendiculares, entonces también habría
producto punto cero. O son las magnitudes. No, acordate que cuando escribimos f flechita es un vector y cuando escribimos f solo es la magnitud del vector. Entonces estos son simplemente dos magnitudes y además mira que entre ellas no está indicada ningún producto. Pues está indicado el producto bajo los reales, pero no está indicado ni el producto punto ni el producto cruz. ¿Te queda claro? Ok. Sí, problema. Muy bien, entonces esta es como la definición. Entonces hasta aquí imagino que llegaron con el profesor Juan. Ahora, ¿qué sucede si, bueno, entonces lo primero que hay que analizar es que este vector no es libre. M no es un vector libre. ¿Por qué? Pues porque depende estrictamente del origen de coordenadas que usted eligió. Deme un segundo, yo cuadro esto que no me cabe bien la hoja. Ok. Entonces M no es un vector libre porque depende del sistema, pues, o en el sentido en el que depende del sistema de coordenadas o en el origen, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo como más de la vida cotidiana. Usted tiene una escalera y usted quiere recostar esta escalera a una pared, ¿cierto? Y este es el piso. Entonces, usted puede estar seguro que aquí existe al menos tres fuerzas, ¿cierto? Que es el peso, que es una reacción de la pared que realmente debe ir como así, porque es la fricción hacia arriba más la reacción perpendicular, entonces la reacción total debe ser esta. Y aquí pues habrá otra reacción que será la fuerza de fricción que va hacia allá más la normal, entonces estas dos dan una reacción así. O sea que la escalera usted la puede modelar como una línea con una fuerza hacia allá R1, una fuerza hacia allá R2 y un peso W. Listo. Dependiendo de donde usted escoja su sistema de referencia o su origen, será la suma de torques. O usted puede calcular el momento respecto a un punto A. Supongamos que este es el punto A. Y este momento le va a dar una cosa diferente a lo que le va a dar el momento o el torque respecto a un punto B. Y diferente de lo que le va a dar respecto de un punto D. En este caso particular, uno espera que la escalera esté en equilibrio. En este caso particular, pues que la escalera no se esté deslizando. Y si uno está en ese caso particular, pues todos estos van a ser cero porque la escalera no va a rotar. Pero si usted está en un problema donde la escalera sí se está deslizando, el torque depende del punto en donde usted elija. Por esto el torque no es un vector libre. Pero hay una forma de, digamos, transformar los efectos rotacionales de una fuerza para que obtengamos torques que sí son independientes del sistema de referencia que uno escoja. Entonces lo que vamos a ver ya enseguida. Entonces lo primero es... Profe, ¿puedes poner otro momentico, por favor? Ok. Bueno, mientras copian, entonces, la primera parte de esta clase, pues vamos a avanzar en tema. Y al final espero que me quede algún tiempo para solucionar dudas que tengan respecto del examen del próximo viernes. ¿Qué me están hablando? Hablen duro.
No, yo creo que debes acercarte al micrófono y hablar en español. El compañero quiere decir es que si podrían explicar de nuevo ese ejemplo que acá no entendí. Gracias. Que si puedo explicar ese mismo ejemplo. Ok, ya. Entonces, a ver. Voy a aclarar el ejemplo por contraposición. Supóngase, vamos a hacer aquí un ejemplo paralelo. Supóngase que usted aquí tiene el Sol y que eso es una elipse, suponga eso, que esto es la Tierra. Y suponga además que esta es la Luna. ¿De acuerdo? Entonces, este es el Sol, esta es la elipse de la Tierra, esta es la Luna. Si usted calcula el momentum angular, si usted calcula el momentum angular de la Tierra respecto del Sol, entonces, y pone su origen de coordenadas en el Sol, entonces eso es R cruz P. ¿Cierto? Pero este R será diferente, esto es respecto del Sol. Este R será diferente si el momentum usted lo calcula respecto de la Luna. Entonces este es el R de la Luna. Este R y este R son diferentes. Por lo tanto, estos dos momentos angulares son diferentes. Por lo tanto, el momentum angular es un vector que depende del sistema donde usted se para, o sea, del origen de coordenadas. Lo mismo sucede en este otro caso. En este caso, usted tiene varias fuerzas. Tiene el peso, esta reacción y esta reacción. Si usted va a calcular el momento, ya no el momentum angular, sino el torque, el momento de fuerza, que es R cruz F, usted tiene que decir respecto a qué punto lo va a calcular. ¿A cuál punto? Ya. Supongamos que este es el punto O, ¿cierto? Entonces lo va a calcular. ¿Por qué pongo O? Porque en el libro o en las clases que les hemos dado, decimos que el momento se calcula respecto a un punto O, R respecto a O cruz F. Entonces este punto O en este caso va a ser A, el punto A, o sea el piso. Si usted calcula el momento de fuerza respecto a A, le va a dar diferente que si lo calcula respecto a B. Pues porque R es diferente. ¿Sí me hago entender? Ese es el asunto. Ahora, lo que habíamos dicho es que en este caso particular, donde usted tiene una escalera así apoyada en un muro, si este es el muro y si esta es la escalera, pues no sé si la perspectiva los deje ver, y eso está quieto, entonces la escalera pues no se mueve para ningún lado y por lo tanto el momento respecto a cualquier punto va a ser cero. Dame un segundo, yo termino la idea. Entonces, como el momento va a ser cero, pues en este caso particular, pues todos los momentos iban a ser iguales. Pero si usted tiene que la escalera se está moviendo, no. Esta idea de que el momento de fuerza depende del punto es la traducción a las matemáticas de una frase que ustedes ya se saben y aprendieron en su curso de Descubriendo la Física, que decía Arquímedes: dame un punto de apoyo y mover el mundo. Este punto es el punto de apoyo. Entonces, esto es básicamente la forma matemática de expresar la ley de las palancas, ¿cierto? O sea, si usted tiene, por ejemplo, el típico ejemplo de la caja fuerte. Esto es una caja fuerte. Y a un niño se le va una monedita bajo la caja fuerte del papá. Y el papá no está para sacarle la moneda. Entonces el niño conoce la ley de las palancas. Pues es un niño muy inteligente. Digamos que es Gauss o cualquiera de ustedes, ¿listo? Entonces el niño pone un banquito donde va a apoyar la palanquita. Si el niño va a hacer fuerza acá, el niño se va a colgar de acá. Entonces aquí está la fuerza, F. ¿Cuál es R? Esa es la pregunta, ¿cuál es R?
R es siempre desde el punto de apoyo hasta donde usted aplica la fuerza, perpendicularmente, y eso se le llama brazo. Pero el torque o el momento de fuerza depende de este punto A. Si el niño pone esto acá, muy cerquita a la K, pues va a tener más brazo y el torque va a ser más grande. Digamos que este es el punto A', entonces RA' cruz F. Y este torque va a ser mucho mayor que el torque RA cruz F, donde A es este radio de acá, pues este R desde aquí hasta aquí. Por eso el momento de fuerza depende, esto es otro momento de fuerza diferente. Bueno, este es el prima y este es el sin prima. Entonces el momento de fuerza o el torque depende del punto de apoyo. En este primer dibujo que yo les hice, uno pone el sistema de referencia por acá, pone R de aquí hasta el punto donde va a aplicar la fuerza y dice que M es R cruz F. Este es el punto de apoyo. ¿Ok? Ahora sí, Jair, pregúntame. No, profe, ya. Ok. Entonces, estábamos hablando acerca de la dependencia. Entonces, como ese vector es dependiente y en la mayoría de los casos uno tiene una fuerza importante, por ejemplo, en el sistema este que les pintaba de la Tierra y el Sol, ¿cierto? Entonces tenemos aquí el Sol y la Tierra. Si uno va a calcular el torque, pues, o el torque no, digamos, si va a calcular el momento lineal o angular de la Tierra respecto al Sol, pues uno tiene que hay una fuerza importante, que es la fuerza de la gravedad. Esta es la fuerza importante en este problema, ¿cierto? Lo mismo en el problema de la escalera. En el problema de la escalera uno puede decir que básicamente el peso es la fuerza importante, dado que las reacciones pues siempre deben existir para que el cuerpo se mantenga en equilibrio. Lo que les quiero decir es que normalmente uno tiene una fuerza que es la fuerza de estudio en su problema. Para esa fuerza uno puede realizar el siguiente método, que es el método de o el concepto de fuerza par. Fuerza par. Entonces vamos a estudiar qué es un par. Un par o cupla. Este término casi no es usado, pero de pronto en la guía ahí de Bernardo la usan bastante. Pero en otros libros no es muy usado. ¿Qué es un par o una fuerza? Una cupla. Resulta que si usted tiene un cuerpo, claro que me quedó muy redondo, pero un cuerpo cualquiera. Y sobre este cuerpo actúan dos fuerzas. Que cumplan las siguientes características. Primero, actúan sobre líneas de acción paralelas y no superpuestas. Entonces actúan sobre líneas de fuerza, sobre líneas de acción paralelas y no superpuestas. Entonces la línea de acción de esta es esta y de esta es esta, ¿de acuerdo? Pero no pueden ser paralelas. Segundo, la magnitud F es igual a menos la magnitud de F'. Esta es una prima. Bueno, realmente aquí yo tengo un error. Las magnitudes deben ser iguales, lo que debe ser diferente es el sentido.
Entonces pongámoslo así. Como tercero, f es igual a menos f'. Realmente esta condición es redundante, pues porque si esto es un vector, será vector en magnitud, dirección y sentido. Pero bueno, esto lo que quiere decir es que mientras la una va hacia allá, la otra va hacia acá con igual dirección, con igual magnitud. A esto se le llama un par de fuerzas. Si cumple esas tres o esas dos condiciones, más bien estas dos son prácticamente la misma. Estas últimas dos son la misma. Muy bien, entonces esto es un par de fuerzas. Si nosotros... Voy a quitar la hoja. Espera un momento, por favor. Ok. Listo, profe. Ok. Entonces, si nosotros escogemos un origen, este es nuestro cuerpo. Estas son las dos líneas paralelas sobre las cuales actúa la fuerza. Digamos que esto es un punto A y hacia allá actúa una fuerza FA. Bueno, o F. Ya sabemos que en el punto A. Y aquí hay un punto B. Y hacia acá actúa una fuerza F' en un punto B. Tal que F y F' son una cupla. Un par de fuerzas. Entonces cuando usted escoge un lugar de origen, o sea un punto de apoyo, pues como estábamos diciendo ahorita, pues este punto tendrá un vector posición RA y este punto tendrá un vector posición RB. Entonces, el momento total será pues el momento 1 más el momento 2, ¿cierto? Ambos torques. El primer torque, o el momento, ¿cómo le llamamos? El A y el B. ¿Cierto? Listo, el A y el B. Entonces el momento A pues será RA cruz F. Y el momento 2 o el momento B será RB cruz F'. Pero resulta que F y F' cumplen la tercera condición, que es esta, por ser una cupla. Entonces lo que va a suceder entonces el M total será igual a RA cruz F menos RB cruz F. Entonces podemos sacar eso como factor común y queda que RA menos RB vectorialmente cruz F es el momento total. Es una demostración pues ahí muy sencilla. Y eso lo que nos está diciendo es que el momento total se relaciona con un vector que es este. Este es R. Porque es RA menos RB. Entonces hay que voltear RB. Y si usted suma este vector más este, le da este. Profe, O cuéntame.
la R resultante no iría apuntando a B. Sí, vamos a ver. Tú tienes este vector y le sumas este. Entonces la resultante es de aquí a aquí. Lo que pasa es que este hacia allá es menos RB, ¿cierto? Entonces está sumando RA más RB. Pues por la regla de puntas y colas, ¿cierto? Tú pones un vector, después pones otro, y la resultante entonces va a ser de la cola de este a la punta del otro. Pues va a ser hacia allá. Ok, este momento total es este momento total es el denominado momento de la cupla, momento del par de fuerzas, Entonces ya van a ver lo útil de este método. Resulta que ya este vector ya no depende de dónde ponga usted el origen. Si ven, depende de R, porque ya este vector quedó, el momento total es igual a R cruz F, donde dijimos que R era RA menos RB, ¿cierto? Y miren que R no está puesto en un lugar de fuera del cuerpo, sino que depende de dónde aplique usted las fuerzas. Si nosotros hallamos la magnitud de este vector, bueno, voy a volver a hacer el dibujo porque ya está muy recargada la figura. Entonces listo, tenemos que este es el cuerpo, tenemos que hacia allá va F', tenemos que hacia allá va F, este es R. Listo, entonces esto es así, esto es una línea de acción, digamos que esto es un ángulo teta, pues por tomar cualquiera, realmente uno puede tomar ahí el que quiera, pues usted puede tomar este teta o, bueno, es que tampoco hay mucho de dónde elegir, pero en principio usted puede tomar un teta arbitrario, pero este o este son equivalentes pues porque son paralelas, estas dos líneas de acción son paralelas. Entonces, si usted halla la magnitud de este vector, pues esto le va a dar la magnitud de R por la magnitud de F por el seno de teta en la dirección U, y ya sabemos que U es perpendicular a la hoja en este caso, si el cuerpo es bidimensional, ¿cierto? Ya sabemos que U sale de la hoja, o por lo menos es perpendicular al plano formado por R y F. Muy bien. Entonces, ¿qué es RF seno de teta? Es la definición del brazo. Miren que F seno de teta es la definición de fuerza perpendicular, ¿cierto? La fuerza perpendicular sería esta. Y está relacionada con el seno. O R seno de teta, pues es la parte perpendicular de R. En cualquiera de los dos casos, esto se puede interpretar como el brazo por F, donde el brazo es esta distancia, entre las dos líneas paralelas en la dirección de U. Esto hace que el momento de fuerza, el torque entre... bueno, pero realmente como aquí tomamos la magnitud, entonces... escuchamos. Se está escuchando mal el sonido. Pues tengamos paciencia, voy a hablar más despacio. No se escucha. Se como le tiran la pata a la boca. Es el micrófono, ya antes había pasado. ¿Ya me oyen? Toca apagar el sistema. En Caucasia me escuchan bien. Caucasia me escucha. Sí, señor. Profe, vamos a desconectar y vamos a apagar un momentico el equipo.
No. Dale, dale. Listo, vamos a desconectar y volvemos a encender. Ok. Profe. Profe. Profe, ¿te fuiste? Ya, déjenlo. Profe. Ay, ¿cómo que déjenlo? No, yo le voy a dar. Profe. Ok. Caucasia. Muy bien. Nati, ¿cómo estás? Profe, nos va a dejar solo. ¿Estás aliviada o no? Hey, Natalia, ¿por qué te volás? No te volés. Profe, ¿cuándo es que usted viene, profe? Ay, profe, casi nos revientan. Profe, no nos vamos a volar, oiga, está pero importante la clase. Profe, ¿cuándo es que usted viene, profe? 26. 26. Champ. Ya casi, dentro de 15 días. Nosotros queríamos hablar contigo sobre lo del taller que habíamos quedado para lo del primer parcial. Sí, no se preocupe, todo eso está arreglado ya. Ay, Eso no se preocupen que ese día casi no vamos a trabajar. Yo llego por ahí a las 8 de la mañana, por ahí a las 10 de la noche que salgamos de allá. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Prepárense porque ese día vamos a camellar derecho. Porque lleven coca porque vamos a comer ahí mismo. Y por ahí a las 10 nos vamos por ahí a tomarnos alguna pola. Gorrito, profe. Ya la coca gorrito. ya tienes itinerario. Profe, llamo la coca gorrito. Eso. Profe, dice Natalia que queda súper usado. Véala. Natalia, profe. Pues estamos ahora por todo el río. Sí, profe, ya la escucho bien. Ok. Ok, muchachos, continuamos con la clase. Y al final Natalia me expresa su opinión. Muy bien. Entonces acá estábamos hablando acerca de la magnitud de M y entonces M que es FB, brazo por fuerza. Entonces miren que ya este vector no depende del sistema de coordenadas, sino que depende más bien de la distancia que haya entre las dos líneas paralelas o las dos líneas de acción. Obviamente, como es de esperarse, si el brazo es cero, o sea, si la distancia entre las dos líneas paralelas era pues el cero, pues el torque es cero y estas dos fuerzas por ser opuestas no van a ejercer ni traslación ni rotación. Ok. Lo otro es que esto es simplemente pues como una curiosidad. Sin embargo, la descomposición fuerza par es un método mediante el cual uno puede digamos diferenciar claramente entre los efectos de rotación y de traslación que tenga una fuerza sobre un cuerpo. En Berrío les agradezco la atención. Entonces, usted tiene aquí un cuerpo arbitrario, usted tiene un punto de referencia, bueno, digamos un punto sobre el cual usted está aplicando una fuerza. Listo. Y tiene un punto de apoyo, digamos el punto O, tiene un punto de apoyo.
Este punto de apoyo no necesariamente es el centro de masa, es un punto arbitrario, como en la escalera. En la escalera teníamos, si esta era la pared y esta era la escalera, pues teníamos varios puntos, el centro de masa que podría estar en el centro de la escalera, o los dos extremos, o un punto arbitrario por acá, ¿de acuerdo? Entonces, o va a ser un punto arbitrario. Ustedes saben que claro que ahí lo puse como muy paralela, ¿cierto? Vamos a poner A por acá. Esto fue un error ahí de dibujo. Entonces, la línea de fuerza de esto va a ser toda esta. Y este va a ser su punto de apoyo. Usted sabe que F implica traslación e implica rotación. Usted puede discernir los efectos de esta fuerza si descompone esto mediante una fuerza par, donde esta fuerza va a ser aplicada en este punto. Entonces la trasladamos paralelamente. Entonces trazas una línea paralela. Claro que ahí me tiré el dibujo. Trazas una línea paralela y pasas esta fuerza paralelamente a ella misma. Listo, esto no es nada ahí. Paralelamente. Ahora, ahí afectamos el problema. Porque pues el problema inicial solamente tenía una fuerza y ya hay dos. Entonces, para contrarrestar esa acción de esta otra fuerza, restamos la misma hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces, lo voy a hacer, digamos, un poquito más decente. Dijimos que esta era la fuerza, que esta es la otra. Entonces esta es una fuerza F, esta hacia atrás va a ser menos F, este va a ser el punto O y esta va a ser otra vez F. Entonces este sistema que tiene tres fuerzas se traduce o es equivalente a el mismo cuerpo. Ay, fue madre, para que me quede igualito de cuerpo. Listo, supongamos que es el mismo cuerpo. Este es el punto O. Esta es la fuerza que usted les había aplicado por aquí en este punto A. Aquí está el punto A. Ya en el punto A no hay ninguna fuerza. Esta es la misma fuerza que usted había aplicado en el punto A. Pero ya este cuerpo es digamos, un sistema con una fuerza en el punto O más un torque aplicado en el punto O. Un torque. Bueno, aquí lo estamos llamando momento de fuerza. Entonces observen que un sistema que antes tenía una sola fuerza, este es el punto O y este es el punto A. Antes el sistema era este. Ya el sistema lo convertimos luego en este y luego en este. O sea que todo sistema cuerpo o una fuerza actuando sobre un cuerpo se puede tratar como una fuerza actuando sobre el punto de apoyo más un torque alrededor de ese punto de apoyo. Entonces vamos a dar un ejemplo, porque de pronto eso queda como muy abstracto. Y este es el método de descomposición de fuerza par. Fuerza par. Entonces, esta es la fuerza y el par es este más este. Y estos dos forman AM, mientras que esta es la fuerza aplicada sobre el punto. Bueno, primero, antes de dar el ejemplo, vamos a discutir por qué se hace esto. Esta fuerza F al principio, este es el problema original. Digamos que este es el original. Entonces, en este problema original, esta fuerza causa dos movimientos o implica dos cosas en el problema original. Una traslación y una rotación. Una traslación del centro de masa, que no sabemos dónde está por acá. Y una rotación alrededor de este punto, ¿cierto? Eso es lo que causa esta fuerza. Ahora, si el punto, pues si este punto es fijo como un tornillo o algo así,
Entonces esta fuerza lo que va a hacer es hacer rotar alrededor del punto O e intentar desplazar el tornillo. ¿De acuerdo? Entonces este mismo movimiento lo podemos simular como esta fuerza actuando sobre el tornillo tratando de desplazarlo, más un torque neto dado por este par de fuerzas actuando alrededor del punto O. Eso es todo. Entonces, preguntas hasta el momento. Vamos a ver, digamos, un ejemplito. Vamos a hablar de una varillita. Esta varilla está pegada, digamos, a un, no sé, a un muelle, o sí, a un muellecito. Listo. Vamos a poner 3 puntos, el punto A, como ahorita el punto B y el punto C. Listo. Entonces vamos a hacer una fuerza que sea paralela al eje. Vamos a decir que este es el eje X. Entonces esto es, y es que esto es un ángulo teta o beta, como quieran. Entonces F es paralela a X. Bueno, entonces para que quede bien, tiene que ser a X, a Y, al vector Y. Al vector Y. O podemos decir también que F es su magnitud en la dirección del vector Y. Entonces, vamos a hablar del punto B. Si el punto de apoyo o el punto de referencia es el punto B, entonces el momento respecto al punto B, supongamos que la varilla tiene una longitud L. Entonces el momento respecto al punto B es R en B cruz F. Pero R de B es prácticamente B, ¿cierto? Desde acá hasta acá. O sea, L medios. Esto es L medios. Más, por la fuerza, o sea, la magnitud de R, por la fuerza, por el ángulo que forman ellos dos, que claramente es teta, ¿cierto? Pues porque este ángulo también es teta, entonces por seno de teta. ¿Va en la dirección positiva o negativa? Bueno, las convenciones que les dieron a ustedes eran, si el torque va hacia allá es positivo, ¿cierto? ¿O no? Pues igual eso es una convención. A ver, miremos. ¿Ustedes la recuerdan? Para yo no buscar en el libro del profesor Arenas. Profe, pues si no estoy mal es como aplicarlo de la regla de la mano derecha, ¿no? Pues que si el torque va en sentido antihorario es positivo y que si viene en sentido horario es negativo, creo. Pero lo que pasa es que lo de la regla de la mano derecha no suena del todo bien, porque la regla de la mano derecha simplemente dice cerrar la mano hacia donde estén los vectores, ¿cierto? Pero lo del sentido horario me suena. Ya, listo, entonces esta realmente es negativa. Pero vuelvo y les digo, esto es una convención. Usted la puede tomar positiva por donde quiera. Entonces esta va a ser positiva, antihorario y horario. Listo. Entonces, como esta es horaria, esto sería un menos acá. Y esto, si este es el eje X, este es el eje Y, entonces esto sería en la dirección de Z. Listo. Entonces este sería el torque respecto al punto B. Este mismo torque, este mismo sistema, usted lo puede reemplazar por el método que acabamos de ver, acabamos de estudiar. Usted lo puede reemplazar por una fuerza con esa misma magnitud de F actuando sobre el punto B, más un torque
hacia allá de magnitud entonces usted dice F actúa sobre el punto B, ¿cierto? Actúa en B, tiene la misma magnitud F del problema anterior, y M es igual a menos FL medio seno de teta en la dirección K. Entonces este sistema es igual a este. ¿Cuál es la diferencia? Que usted aquí ya sabe, en este problema usted ya tiene muy claro que esta fuerza es igual a masa por aceleración. Aceleración de esta varilla o de este punto en esta dirección paralela al eje X. Y que esto es igual a I por alfa. Pues sí, la sumatoria de torques es igual a I por alfa. Mientras que acá no. Acá usted sabe que esta fuerza tiene un efecto de rotación y un efecto de traslación. O sea, acá los tiene combinados, mientras que acá ya los ha discernido. Ok. Muy bien. ¿Puedo quitarle la hoja? No, profe, espera un momento, por favor. Ok. Profe, habría una fórmula que nos relacionara en la segunda parte, o sea, pero sin tener en cuenta la primera en la que decíamos que la fuerza rotaba y trasladaba, sino en la segunda parte en la que decimos que hay una fuerza que traslada y el torque que es el que rota. Hay una fórmula que me los asocia a ambos. Bueno, aquí, qué pena, no había abierto el micrófono. Aquí la relación está en que está la magnitud de esta fuerza, entonces ya están relacionadas, ¿cierto? O sea, aquí, cuando usted haya la magnitud de esta, ya la metió acá. Claro que si ustedes notan, aquí nosotros estamos hablando de movimiento bidimensional, pero esto se cumple para cualquier... Pues esto se cumple en el espacio, para algo puesto en el espacio. Lo que pasa es que cuando se trata de una sola fuerza, uno siempre puede reducir el problema a una cosa bidimensional, pues a un asunto bidimensional. Porque imagínense que esta hoja, bueno, ahí les estoy tapando a los que están copiando. Siempre entre dos vectores va a haber un plano, siempre. Entonces el asunto está en que si usted tiene un cuerpo en tercera dimensión, un cuerpo volumétrico, y le aplica una fuerza en cualquier dirección, siempre entre el vector posición que usted trace del centro de coordenadas a la fuerza, con la misma fuerza va a haber un solo plano. Entonces este tratamiento es bueno. El problema radica... Listo, profe. El problema radica se encuentra cuando hay más de una fuerza, que no sean coplanares. Entonces ahí sí hay que aplicar los métodos vectoriales, pues las ecuaciones generales, pero eso no, digamos que no es tampoco muy difícil hacerlo. Simplemente tener en cuenta que F es un vector y M también, o sea, tener en cuenta que acá cada una de las fuerzas, bueno, vamos a hacerlo acá. Usted tiene un cuerpo, usted tiene una fuerza 1 acá, una fuerza 2, una fuerza 3. Estos son diferentes fuerzas. Si esto es un cuerpo volumétrico, pues estos son vectores, o sea, cada fuerza tiene una componente, tiene la fuerza iésima será igual a una sumatoria
de una magnitud diésima en la dirección del, donde E sub I pues es de 1 a 3, E sub I es I, J y K, ¿cierto? ¿Sí me hago entender eso? De pronto está complicado, ¿qué? O sea, lo que quiero decir con esto es que cada fuerza, por ejemplo la fuerza 1 será una fuerza en X por el vector Y, más una fuerza en Y por el vector J, más una fuerza en Z por el vector K. ¿Listo? 1, 1, 1. Luego la fuerza 2 será una fuerza en X de la 2, más una fuerza en Y2, más una fuerza en Z2 en K. Y así sucesivamente. O sea, todo esto se puede abreviar en esta formulita sencilla que ustedes ahí, pues, pero eso no es importante que lo estudien, pues no le boten tiempo a eso. El asunto es que, cuénteme. Sí, pues una duda ahí saliéndonos del tema, sería que, bueno, saliéndonos mucho, sería que podemos expresar esas fuerzas como una suma vectorial, encontrar una fuerza total y hacerla como una sola fuerza en vez de hacer tres fuerzas. Para allá vamos. Vamos a estudiar los casos en los dos casos importantes. Para allá vamos. Vamos a estudiar dos casos importantes. Un caso en el que las fuerzas son coplanares y otro caso en el que las fuerzas son paralelas y pues también coplanares, ¿cierto? Ok. Entonces, cuando usted tiene varias fuerzas en 3D con todas sus componentes, ya no es tan directo reemplazar todo esto por una sola fuerza que actúa en este punto. Pues digamos que este es el punto O. Ya no es tan directo reemplazar esto por una sola fuerza más un torque. ¿De acuerdo? Sin embargo, se puede hacer pues con los métodos vectoriales, diciendo que la fuerza total, pues usted traslada esto paralelamente acá, y luego este paralelamente acá, y luego esta paralelamente acá, y allí la suma vectorialmente, y cumple, digamos, con hacer bien este producto cruz. Y cada uno es igual a RI cruz FI. Hace bien este producto cruz y el problema le funciona igual. ¿De acuerdo? Entonces no es mucho, digamos, no es mucha la dificultad para traducir este problema que estamos viendo bidimensional a un problema en 3D. Entonces vamos a estudiar dos casos importantes. El primer caso es cuando las fuerzas son coplanares. O bueno, empecemos con las fuerzas concurrentes. Cuente. Antes de empezar este tema, era para saber la asesoría, para qué día y qué hora iba a quedar. ¿Cómo? La asesoría. Sí, ¿qué pasó con la asesoría? No, ¿qué día y a qué horas es? Pues a ver, ¿me estás preguntando la asesoría con el profesor o la asesoría con el monitor? ¿O la recuperación de la asesoría que perdimos la semana pasada? El monitor le manda, ¿no? La del profesor, profe. Ah, esa la debes cuadrar tú con tu profesor. Ah, listo, profe. Gracias. Sí, pues yo con los de Caucasia pues tengo el horario de los jueves, ¿cierto? Y de los lunes. Pero la asesoría, si es así, la debes cuadrar con tu profe. Y la asesoría que vamos a reponer por la que perdimos la semana pasada, yo debo solicitar aquí en la sala que me den un espacio. ¿De acuerdo? Eso se los haré llegar oportunamente. Y con el monitor las tiene, las horas de asesoría las tiene colgadas en la plataforma Moodle. Okay.
Bueno, realmente esto no es otro tema, esto simplemente es un caso particular de esa descomposición, y el asunto es que si uno tiene aquí un cuerpo cualquiera y tiene un origen y tiene un punto de aplicación de muchas fuerzas, fuerza 1, fuerza 2, etcétera, fuerza n, cualquier conjunto de fuerzas, entonces es tan sencillo como que esto se reduce, donde este es R, esto se reduce a una sola fuerza, digamos la fuerza total, el mismo punto de origen y el mismo R. Y ya de aquí tú la puedes reducir a un par de fuerzas. Una fuerza que actúe sobre este punto, ¿cierto? Bueno, sobre esta línea de acción realmente, más un torque. Listo, entonces ahí no hay ningún problema. La otra es un sistema de fuerzas coplanares. ¿Listo? La profe, esa F que tiene ahí es F tangencial o es F que F Total. F total. Que es la suma de las fuerzas. ¿Listo? Listo. Que espera un momentico. Listo, profe. Ok. Entonces, la otra son las fuerzas coplanares. O sea que actúan en un mismo plano, pero no son concurrentes. Listo, no son concurrentes. Entonces digamos que este es nuestro sistema XY. Tenemos una fuerza 1 actuando por acá, una fuerza 2 que actúa por acá, una fuerza 3, etcétera, etcétera. Pues este es nuestro sistema de origen, nuestro punto de apoyo. Cada una tiene entonces un R1, un R2, un R3, pero estas F sub I, bueno, F1, F2, pertenecen al mismo plano. Entonces, uno puede traducir esto, lo puede traducir al efecto de una fuerza actuando sobre un punto especial, ¿cierto? Un punto especial, digamos XY, y puede hallar de línea de acción esto es la equivalencia, ¿cierto?, entre estos dos sistemas, y uno puede hallar las coordenadas de este punto XY, que realmente son las coordenadas o la ecuación de toda esta línea de acción.
diciendo que la suma de los momentos, o sea, el momento total, que es igual al momento causado por la fuerza 1 más el momento causado por la fuerza 2, etcétera, tiene que ser igual al nuevo R cruz F, donde F es la fuerza total. Y este R es desconocido, pero ya tenemos una ecuación, ¿cierto? O sea, tenemos que esta tiene que ser igual a esta. Y ya sabemos sumar fuerzas. Entonces uno coge todas estas fuerzas y las suma. La pone acá. Pone R. Como son coplanares, entonces esto va a dar en dos dimensiones o va a dar siempre pues perpendicular. Ya sabemos que si este es el eje X y este es el eje Y, entonces el momento total va a dar en Z. ¿Cierto? Ahí no hay pierde. Al igualar estas dos cosas uno puede encontrar la ecuación del punto, pues, o de R, del punto donde va a aplicar la fuerza total, que a su vez es la ecuación de una línea de acción, de toda una línea recta. Entonces, en el caso de fuerzas coplanares se puede encontrar la ecuación de la recta o de la línea de acción. La mayoría de los problemas que nosotros atacamos son problemas bidimensionales. Gracias, Caucasia, por la atención. Listo. Muy bien. En la mayoría de los casos que hemos tratado, pues de los que hemos hablado acá y de los que se hablan en este tipo de cursos básicos, las fuerzas son coplanares. Por ejemplo, en el caso de la escalera, ¿cierto? O en el caso de la varilla, o en el caso de un cuadro, pues sí, un cuadro que se cae de la pared o que está colgando de la pared, etcétera. Entonces, si tenemos aquí una reacción en este sentido y otra reacción acá, y este es el peso, miren que todas estas son coplanares, están en el mismo plano XY. Esto hace que el torque siempre sea en la dirección de Z y hace que uno pueda hallar la ecuación de la línea, o bueno, de la línea de acción de la fuerza resultante que uno puede aplicar en un punto dado para que este sistema sea equivalente a un sistema de una sola fuerza con el mismo torque aplicado sobre la escalerita. Entonces, en este caso uno puede hallar la ecuación de esa línea recta igualando el torque total, el momento total, con el R cruz F total, donde R es desconocido, ¿cierto? Y eso es lo que uno va a hallar. Pero bueno, antes de que se nos agote el tiempo, porque quiero hablar sobre dudas que tengan para el parcial, vamos a hablar del resultante de un sistema de fuerzas paralelas. Vamos a hablar de fuerzas paralelas. Entonces ya vimos fuerzas coplanares, fuerzas concurrentes y falta fuerzas paralelas. Entonces las fuerzas paralelas son, pues como su nombre lo indica, si esto es un cuerpo y todas están actuando paralelamente, pero son fuerzas distintas, ya no son pares acción-reacción, ¿cierto? Digamos que esta es una fuerza 1, esta es una fuerza 2, esta es una fuerza 3, esta es una fuerza 4, etcétera, etcétera. Entonces acá pues todas definen una línea de acción, todas tienen su línea de acción. Cuénteme. Pero esta de fuerzas paralelas entraría en la sección de fuerzas coplanares porque igual son fuerzas coplanares.
Simplemente varía, aquí es un caso particular en el que solamente varía la magnitud y el sentido de las diferentes fuerzas. Muy bien, es un caso particular de fuerzas coplanares, muy bien. Excelente, claro. Esto es un caso particular de fuerzas coplanares. Lo que pasa es que las fuerzas coplanares, pues como ya dijimos, es algo un poquito más general porque mira que estas no tienen la misma dirección, ¿cierto? Pero estas sí tienen la misma dirección. Lo que pasa es que como ya hablamos, o ya dijimos que a través de las fuerzas coplanares podemos encontrar la ecuación de esta línea recta o de este punto, porque es que R es un punto, es el punto en donde se puede ejercer la fuerza total, ¿cierto? O una fuerza efectiva. X, Y o R es el punto donde yo voy a aplicar la fuerza efectiva, ¿listo? Entonces, esa ecuación o ese hecho nos va a servir para que al tener fuerzas que sean paralelas, nosotros podamos hallar las coordenadas del punto en donde se puede aplicar la fuerza efectiva sobre todo el cuerpo. Y como son paralelas, entonces vamos a obtener las coordenadas del punto en donde yo tengo que hallar la fuerza total para hacerlo trasladar. Cosa que no habíamos hecho, ¿cierto? O sea, es una cosa sutil, pero no es tan trivial. No lo habíamos mencionado. O sea, habíamos dicho, sí, por acá en esta primera hojita habíamos dicho, sí, claro, usted tiene una fuerza por acá y entonces por el método de descomposición de fuerza par, esto es equivalente a esto. Y sí, eso es verdad, pero no hemos dicho dónde está puesto este punto, ¿cierto? Si usted tiene un cohete y lo tiene sometido a varias fuerzas y haya la fuerza total, por ejemplo, ¿en dónde queda el punto de la fuerza total? Todavía no lo hemos hecho. Es muy fácil hacerlo o encontrarlo cuando las fuerzas son coplanares y además son paralelas. Y eso va a ser muy importante porque esto describe el punto del centro de masa. Entonces, ya sabemos que estas son paralelas. Entonces la fuerza total, digamos, esto es un eje que las cruza todos, pues si son paralelas, entonces este eje es perpendicular, ¿cierto? Un eje. Tenemos que todas las fuerzas, como son paralelas, vamos a decir que este es un vector unitario, o sea, ¿cierto? Que hacia allá, perpendicular al eje, va un vector unitario U. Entonces la fuerza 1 es la magnitud de la fuerza 1 en la dirección de U. La fuerza 2 es la magnitud de la fuerza 2 en la dirección de U, porque son paralelas. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto hace que el torque, primero la fuerza total, para poder construir el torque. Entonces la fuerza total pues va a ser la sumatoria de las magnitudes en la dirección de U, porque vamos a sumar esta, más esta, más esta, y U sale como factor común. Entonces la fuerza total es la sumatoria de las fuerzas. ¿Listo? Profe, Vente. sería la sumatoria de las magnitudes, pero entonces, en el caso de que sea con sentido contrario, pues porque son paralelas, pero puede tener sentido contrario, no tendríamos que plantear algo así como un sistema de referencia en el que nos dijera que para cierta parte, por ejemplo, que Sí, F1 fuera positiva y F2 fuera negativa. Yo entiendo tu preocupación. Mira esto. Cuando colocamos la magnitud de esta forma, nos estamos refiriendo al valor absoluto, ¿cierto? Valor absoluto de F, pues de F1. Pero cuando colocamos F1 es simplemente el número que acompaña la fuerza en la dirección del vector. Les voy a dar un ejemplo. No ve, pero es que la magnitud es la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado, entonces siempre va a ser positiva. No, mira, supongamos que vos tenés la fuerza menos 3 en la dirección de I, más 4 en la dirección de J, menos 5 en la dirección de K. Cuando ponemos el valor absoluto
Esto es la raíz cuadrada de 9 más 16 más 25. ¿Listo? Pero cuando decimos fx sin valor absoluto, esto es menos 3. ¿Sí me hago entender? Entonces vamos a suponer que este eje que yo les pinté aquí en la dirección de U es y, es x. Entonces supongamos que la fuerza 1 es igual a menos 3 en x, que la fuerza 2 es igual a 5 en x, que la fuerza 3 es igual a 7 en x. Entonces una cosa es decir esto, que es igual a 3, y en eso tenés toda la razón. Y otra cosa es decir F1. F1 es menos 3, porque F1 es el numerito que acompaña ahí. Entonces no sería tanto como la magnitud de F1, sino más bien como la componente de F en X, pues en Y. Sí, lo que pasa es que esto también se le llama la magnitud, además porque mira, definí esto como así, ¿cierto? ¿Sí o no? Vos sabes que cuando sacas una raíz cuadrada siempre existe el más y el menos, siempre. Pues matemáticamente. Claro que esto es una discusión que no tenemos por qué sostenerla porque es muy bizarra. O sea, la raíz cuadrada involucra más o menos. ¿Sí me entienden por qué? Sí, señor. O sea, cuando tú sacas una raíz cuadrada, adelante hay un más y hay un menos. Entonces realmente es más 3 o menos 3. Lo que pasa es que se toma la convención de que cuando se pone entre barritas es el más. Y cuando se pone sin barritas es lo que caiga, o sea, la componente. A esto se le llama el coeficiente de la combinación lineal en esta dirección. ¿Usted ya vio una álgebra lineal? No. Sí, Están en esa, bueno, es la componente, es el coeficiente. Pero entonces es una convención, es una convención. Cuando uno pone la barrita, entonces es el número positivo, el valor absoluto. Y si no pone la barrita, es el número que acompaña. Por eso yo les decía ahorita, en esta diapositiva anterior, F1 es F1 en la dirección de U, F2 es F2 en la dirección de U. Entonces realmente como U es un vector unitario, pues cuando usted lo sume este más este más este, U sale como factor común. Y ya estos F's son la magnitud, el coeficiente, si quiere llamarlo, el numerito que acompaña a la U. Entonces ahí están los signos, aquí adentro están los signos, que incluso puede llegar a dar 0. Sí, claro, porque como igual aquí no tenemos, pues los movimientos serían prácticamente en una dimensión. Exactamente, son en una dimensión. Bueno, eso no es del todo cierto. No es del todo cierto. Eso en una dimensión si el cuerpo está libre. Si el cuerpo está libre. Pero si el cuerpo tiene, por ejemplo, aquí un tornillo, un punto de apoyo acá, entonces ya no es en una dimensión. Así las fuerzas sean paralelas. Ya es en 2 dimensiones porque la suma de todas estas que son paralelas te va a dar aquí un resultado, una F total en la dirección de U. Y esta F total pues va a hacer rotar alrededor del tornillo, del punto de apoyo, ¿cierto? Bueno, entonces, pero muy buena la pregunta porque estos son convenciones de los libros, de los profesores, esto es una forma de hablar. Y si la forma de hablar no está clara, pues es posible que hayan muchas confusiones a la hora de estudiar. Es muy buena la pregunta. Ok. Entonces, estábamos hablando, sí, ya. Entonces, teníamos, la fuerza total era esta sumatoria. Listo. Y el torque total, pues vuelve a ser lo que ya habíamos visto. Si este es el origen, este es el punto de apoyo, este es el eje. Y estas son diferentes fuerzas. Entonces, todas paralelas, entonces pues cada una va a tener un R. Este va a ser R1, luego este va a ser R2, luego este va a ser R3, etc. Entonces M pues también se puede definir como RI cruz FI sumado, ¿cierto? O sea, la suma de todos los momentos, el M1 más el M2. Listo, Ese es M total. Ese es el M total, sí, el M total, listo. ¿Qué es lo interesante de acá?
Lo interesante es que por el método que acabamos de ver, usted puede decir que el M total es igual a R efectivo, digamos, sí, un R de C, lo va a llamar C de aposta, o sea, lo va a llamar C porque esto se va a convertir en el centro de masa. Listo. Pero eso se va a convertir en el centro de masa cuando la fuerza es la gravedad. Entonces R cruz una F total. ¿Por qué? Pues porque F es paralela, entonces usted las puede sumar todas. Y lo que estamos hablando es que todas estas fuerzas se pueden reemplazar por una sola fuerza que obviamente va a dar pues en la dirección perpendicular a este eje. Digamos que va a ser esta va a ser F total. Pero lo característico, lo importante es que va a estar dado en un R especial, no en cualquier R, no en el promedio de estos ni nada de eso, sino en un R especial. O sea, usted puede trasladar un problema que tiene muchas fuerzas a otro problema que tiene una sola fuerza, pero puesta en una cierta distancia que es especial. Y ya vimos que hay una forma, igualando esta ecuación con esta ecuación, de encontrar las coordenadas de R. ¿De acuerdo? Esa es la moraleja de esta parte y es muy importante. Entonces, si usted iguala esto, voy a cambiar de hojita porque ya está muy saturada. Si usted iguala esto, usted va a tener que M total, que dijimos que era R cruz F total, va a ser RC cruz la sumatoria de F, porque F total es esta sumatoria. Esto es una cosa. Por otro lado, ya habíamos dicho que esto era la sumatoria de RI cruz FI. Entonces, si usted iguala estas dos ecuaciones, bueno, aquí todavía hay un paso que podemos hacer. Podemos decir que esto es RC multiplicado por este número, porque esto es un número. Esto es un número. Esto está malo. Esto no lleva una flecha acá porque la flecha ya se la puse al vector U. Cruz U. O sea que esto es un vector. Cruz U. Que tiene que ir en esta misma dirección. Entonces es como si igualáramos la magnitud de esto con la magnitud de esto. Ya sabemos que la magnitud de esto es esto, porque U es perpendicular a cada una de las F's, ¿cierto? O sea que tenemos la sumatoria sobre I de RI cruz FI. Esto es una cosa vectorial, igual a RC por esta suma cruz U. Esta ecuación vectorialmente solamente se cumple si las magnitudes son iguales. Pues porque este producto cruz tiene que ir en la misma dirección que este producto cruz. En este caso, en la dirección Z. En este caso, en la dirección Z. Entonces, podemos decir que RC, por la sumatoria de todas estas fuerzas, tiene que ser igual a la sumatoria de RI FI. O sea, la magnitud de cada una de ellas. Porque son coplanares. Con esto ya encontramos las coordenadas de este punto. Con esto ya encontramos estas coordenadas. Podemos incluso decir, que
vectorialmente se cumple que la magnitud de este vector tenga que ser igual a la magnitud a la sumatoria de este ampliado por estos. Pues ampliado es porque esto es multiplicado, ¿cierto? O sea, inclusive podemos decir esto y esto. Si ya lo tratamos de dilucidar bien. El asunto, antes de motivar un poquito más esta demostración, es que RC, o el punto de aplicación de la fuerza total, se puede expresar como R sub I ampliado por F sub I sobre la sumatoria de los F sub I. Y esto me da la coordenada en X. XC es igual a la sumatoria de RI, pues de RI por FI, sobre esta sumatoria en la dirección de X, ¿cierto? Todo esto en la dirección de X, digamos la componente X, para no poner, a escribir aquí en una hoja aparte. Entonces tenemos esta ecuación. Listo, tenemos esta ecuación. Como esto es un vector, se cumple para cada componente. Entonces la componente X de todo esto, o sea, XC es la componente X sobre la sumatoria de las fuerzas. YC es la componente Y sobre todas estas fuerzas, y así para YZ. O sea que con eso ya encontramos el punto donde se tiene que aplicar. Entonces primero vamos a tratar de entender que es bastante importante, y lo vamos a hacer de una vez con el ejemplo del centro de gravedad. Mira que usted tiene aquí un cuerpo y está en caída libre este cuerpo. Si el cuerpo está en caída libre, usted sabe, o bueno, incluso sin caída libre, porque así por ejemplo este lápiz ahí está en caída libre. Lo que pasa es que la normal no deja que avance. Entonces todas las fuerzas sobre este cuerpo son paralelas, las fuerzas del peso. Supongamos un cuerpo en caída libre. Todas son paralelas. Entonces nos gustaría hallar un punto en el cual, como está en caída libre y cada uno de estos átomos tiene masa, entonces nos gustaría hallar un punto en el cual podamos coger todas estas fuerzas y ponerlo como que este cuerpo, sobre este cuerpo solamente actúa una fuerza que se llama el peso. Estas coordenadas es el RC, o las coordenadas del centro de masa o el centro de gravedad, y se hallan de esta forma. Entonces la componente en X de todo esto pues será la componente en X de este más la componente en X de este producto, que resulta, como esto es un número, resulta ser la componente en X de R sub I. O sea que la componente en X, esta ecuación que vemos acá, la podemos traducir de la siguiente forma: X sub I, la sumatoria de los X sub I, F sub I sobre F sub I. Lo mismo YC, es la sumatoria de los Y sub I, F sub I, porque es la componente Y y el único que tiene vector es este. Preguntas. Esta es la definición del centro de masa.
Muy bien. Igual esto es ya para el cuarto parcial. ¿Qué dudas tienen acerca del parcial que viene el próximo viernes? ¿Algo que no les haya quedado claro? No sé si tendrás algún problema con hacer ejercicios que abarque o varios ejercicios para ir al PES que contengan la totalidad de los temas que vamos a evaluar. Pues la verdad no trae ninguno preparado, imaginé que iban a tener dudas. Pero dentro de los ejercicios o problemas que ustedes han hecho, ¿qué les ha presentado dificultad? Bueno, primero, ¿cuáles son todos los temas que se les va a evaluar? Eso lo tienen claro. Bueno, no es movimiento curvilíneo. Ajá. Movimiento circular uniformemente acelerado. No sé. Ay, no, creo que momento angular. Sí. Ya, está ahí más. Bueno, es que ya eso es bastante. Pero Yo creo que con eso se traduce todo. sí, ya eso es bastante. Listo, esos son los temas, ¿cierto? Profe, siento que cuerpo rígido no cae, o sea, cuerpo rígido es... No, cuerpo rígido, o sea, de momento de inercia para adelante no, incluyendo momento de inercia no. Ok. Pero momento angular, energía de momento rotacional, ecuaciones del movimiento de rotación, etcétera, etcétera, todo eso sí entra. Listo, ¿qué les ha presentado dificultad? Bueno, por ejemplo, yo les hago una pregunta. Ustedes tienen claro que el momentum angular siempre se conserva para fuerzas centrales. O sea, cuando usted tiene una fuerza central, el momentum angular siempre se conserva. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo físico por el cual el momentum angular se conserva? Cuéntame. Ayer hay un ejemplo donde está la Tierra y el Sol. Ustedes dicen que los vectores, posición y el vector fuerza tienen la misma línea de acción. Que siempre que ellos ocultan, el momento angular va a ser constante. Sí, ¿por qué? Porque tienen la misma línea de acción. ¿Sí? O sea, ese es el motivo físico. ¿O es simplemente porque Ángeles lo dijo? ¿Qué dice Berrío? Señor. Señor. Yo digo que el LSU y el MRU se conservan como esta angular porque la barrera angular es constante. Bueno, eso sí es verdad. En un movimiento circular y uniforme, el momento angular se tiene que conservar porque omega es constante. ¿Cierto? Puesto que omega es constante, entonces como L es I omega, entonces si este es constante y pues en los sistemas en los que hemos tratado el momento de inercia también es constante.
Entonces sí, eso es verdad, en un movimiento circular uniforme. Pero la pregunta es, en un movimiento de fuerzas centrales, ¿por qué el momentum angular se conserva? ¿Qué dice Puerto Berrío? Porque depende del equilibrio del sistema de coordenadas. Y eso es equilibrio. No. La respuesta va por los lados de lo que dijo Natalia. Lo que pasa es que no la entendí bien. O sea, la propuesta de Natalia es: L es constante porque R es paralelo ¿a quién? A P. ¿O a quién? ¿O a F? ¿Qué fue lo que tú dijiste ahorita, Natalia? Porfa, aclárame. Sí. Eso dice que el vector posición y el vector fuerza son pues en la misma alineación. Sí. El momento angular es constante. Sí, pues mi pregunta, muy bien, eso es cierto. Entonces la respuesta es esta. Porque R es paralelo a F. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, Natalia. La pregunta es: ¿por qué en un movimiento de fuerzas centrales ocurre esto? Pero no es por la fuerza gravitacional, pues porque las dos masas se atraen. Listo, muy bien. Otra. Pues ese está muy bien en el caso gravitacional. Y en el caso donde no sea gravitacional, ¿qué? Entonces resulta que L... Cuéntame. A la trayectoria. Entonces la descomposición de ese vector hay una aceleración radial que apunta hacia el centro. Ajá. Entonces como la aceleración radial es paralela al radio, por eso se cumple eso que es constante. Exacto. Esa es la respuesta. O sea, ese es el complemento a la respuesta que dio Natalia. L se define como R cruz P. Para que sea constante, la derivada de L con respecto al tiempo tiene que ser 0. Esta es la condición para que sea constante, ¿cierto? Esto es lo que en alguna vez les enseñé que se denominaba L punto. L punto es la derivada con respecto al tiempo. Muy bien. Entonces, pues si uno deriva esto, o sea, si uno deriva la derivada de L con respecto a esto, es la derivada de R respecto a T cruz P, más R cruz la derivada de P respecto a T. Esto es 0 porque esto es proporcional a la velocidad y la velocidad es proporcional a P. Entonces este término ya da 0. Pero esto es igual a R cruz F, que ya sabemos que es el momento. Pero resulta que en un movimiento de fuerzas centrales, como decía Natalia, F y R son paralelos por la definición de fuerza central. Una fuerza central se define, pues aquí estoy desordenadito pues porque si hay un repaso, ustedes ya deben estar cuchillísimas para eso. Entonces, en una fuerza central, esto es 1 sobre R a la N, pues una constante acá, cualquiera, que no importa, por R corrito. Entonces R, por definición de fuerza central, es paralelo a R, ¿cierto? Este R gorrito es paralelo a esto. Y entonces cuando esto es una fuerza central, esto es paralelo a esto y el producto cruz entre dos vectores paralelos da 0. Entonces esto da 0 y no hay torque. ¿De acuerdo? Ese es un concepto importante. Cuando el momentum angular se conserva. Digamos que ahí tengo otra preguntita antes de que se nos termine el tiempo, que ya me sacando eso. ¿Cuál es la energía rotacional? O sea, la energía rotacional la definimos como un medio de I omega cuadrado, ¿cierto? ¿Qué relación tiene esto con el momentum angular? Miren que la energía cinética
es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero P es igual a mv. Entonces usted puede despejar la velocidad de acá como P sobre m, meterla acá y encontrar que esto es P cuadrado sobre 2m. De la misma forma, la energía rotacional es L cuadrado sobre 2I. De la misma forma, porque I es igual a, pues L es igual a I omega. Usted puede despejar omega, reemplazarla acá y ya. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que la energía rotacional es proporcional al momentum angular al cuadrado, ¿cierto? O sea que la energía rotacional o cinética rotacional crece como si esto fuera una parábola. Si uno graficara, por ejemplo, energía rotacional contra momentum lineal, esto crece como si fuera una parábola. Esto es interesante que lo analicen y lo estudien. Pues que estudien los ejemplos de conservación de la energía total, que es la energía cinética normal más la energía rotacional. Y uno puede expresar la energía cinética de esta forma. La otra que les tenía, pues la otra preguntita así, o el otro, digamos que, la otra recomendación es: ¿solo hay momentum angular cuando las cosas están rotando o no? Uno puede calcular el momentum angular de cualquier cosa si vaya en una línea recta, ¿cierto? Muy bien. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, 5:56. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, muchachos, entonces muchísima suerte. Si tienen alguna duda, pues pueden escribir a mí. ¿Cómo? Jair, ¿me hablas? No, profe. Ok, bueno, muchísima suerte, muchachos, ojalá les vaya bien el día del parcial. Si tienen alguna duda, los de Caucasia pueden escribirme. Les está yendo bien con la monitoría, o sea, es algo que lo estén aprovechando, que sea... Profe, lo que pasa es que los monitores están enfermos que operaron. Por eso no hemos tenido asesorías, pero él nos mandó un correo pidiéndonos, pues dándonos explicación. Ya. Bueno, entonces pueden, si tienen alguna duda me la pueden enviar. Para los de Caucasia, ya nos vemos el 26. Como les decía ahorita, vamos a trabajar bastante, vamos a ver todo el capítulo de oscilaciones. Aparte de eso, vamos a hacer el taller de recuperación para que se preparen del primer parcial. Entonces ese día ojalá nos vaya bien, porque es posible que salgamos de allá por a las 6 o 7 de la noche. Que ojalá nos vaya bien, nos vaya bien. Ténganos fe. Sí, va a ser una actividad o se los mando antes, pero igual ese día vamos a hacer una evaluación allá. Para el 26 va a haber una evaluación. Pero la evaluación es con respecto al tema o con respecto al primer parcial. La evaluación. Es algo que estoy por mirar. Si les hago una evaluación con respecto al primer parcial, algo recuperatorio, como le habíamos dicho, o si les llevo un taller y aparte de eso les hago una evaluación como un bono o adelanto de la evaluación del tema pertinente a lo que hayamos visto hasta ese día. Eso está por definirse en esta semana con Juan Diego, después de este tercer parcial. Pero lo que les quiero decir es que ese día es posible que trabajemos hasta muy tarde para que se prepare. Profe, ese día ¿desde qué hora empezaríamos? Por ahí desde las 8 hasta la... Pues, yo estoy esperando llegar allá antes de las 8, eso estoy esperando. Falta ver que las cosas funcionen así, porque la vez pasada no logré llegar a las 8. Si allá no llueve y acá tampoco, entonces sería de 7 a 8 más o menos. Pero eso es un domingo. No, un sábado. Un sábado. Menos mal.
Bueno, muchachos. Ah, no, el 26 eso es un Domingo, ¿cierto? es un domingo, es un domingo porque Es domingo. Sí. ah, no, cae un sábado. Ay, mi madre, pero yo creo que yo voy a tener que cambiar esa fecha, muchachos. Uy, pero es que igual. Pues igual pueden pedir permiso, ¿cierto? Pero acá los domingos cierran a las 2 y no sé hasta qué hora permitan estar. No, dejémoslo para el 26. ¿Listo? Profe, sí, déjela ahí porque si la cambia para un sábado, los sábados lo más probable es que no haya salones disponibles Porque se reúnen los de las carreras de los fines de semana. y nos toque coger para el colegio. Ay, no, Pero es mejor acá. ¿Cómo así? No entiendo eso. O sea, un sábado, los sábados, pero el sábado deben garantizarme un salón a mí allá, porque Si usted lo reserva, profe, si no, lo más probable es que se quede sin salón, profe, porque acá reciben clase otro y nos toque en el colegio de acá arribita. listo, entonces voy a hablar eso de una vez con la coordinadora. Ok. Bueno, muchachos, que estén bien. Ok, chao.